Buenas noches. Hoy martes 8 de octubre de 2024 tenemos una cita como cada martes y solo los martes aquí en su programa Evangeliza TV, Radio y Televisión. Soy el padre José Miguel Jonathan Gámez Rodríguez y los saludo a través de este medio en el estado de Veracruz y más allá de nuestro país. Los teléfonos en cabina 272-725-7510. Abordaremos en este programa María y el Santo Rosario. Hoy nos acompaña en el estudio la hermana María Eugenia Pérez Rodríguez. Ella es misionera guadalupana. Bienvenida, madre, este es su programa. Gracias, padre. Comencemos nuestro programa con una cita del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2679, donde dice a propósito del rezo de la oración mariana lo siguiente: María es la orante perfecta, figura de la Iglesia. Cuando le rezamos nos adherimos con ella al designio del Padre que envía a su Hijo para salvar a todos los hombres. Como el discípulo amado, acogemos en nuestra intimidad a la Madre de Jesús que se ha convertido en Madre de todos los vivientes. Podemos orar con ella y orarle a ella. La oración de la Iglesia está apoyada en la oración de María y con ella está unida en la esperanza. Orar con ella, orar con María y orarle a ella. ¿Qué podemos decir de esta bellísima oración, la oración del Santo Rosario? Es una oración que pertenece a la tradición de la Iglesia y hoy vamos a descubrir cuál es su origen, cuál es el significado y el sentido del Santo Rosario. Pues la oración del Santo Rosario es una oración tradicional. En un principio eran 15 misterios y todos ellos nos hacían un recuerdo de los pasajes de la vida de Jesús, los gozosos, los gloriosos y los dolorosos. Y en el año 2002, el Papa Juan Pablo II decide añadir los misterios luminosos, otros 5 misterios que hacen un recuerdo de la vida activa de nuestro Señor Jesucristo. El rezo del rosario es el rezo de una bellísima oración. De hecho, aquí tenemos el rosario, un regalo precisamente de las madres guadalupanas, ahora que cumplieron su 75 aniversario. Y con el rosario en la mano vamos a meditar y a reflexionar sobre esta bellísima oración de la Iglesia. Es una oración que tiene historia, y que tiene una historia que podríamos rastrear incluso mucho antes del cristianismo. Claro que nos interesa el rosario como oración cristiana, pero el rezo con cuentas o con bolitas, repitiendo una frase, pues es una oración que de hecho se realiza incluso en el budismo y en algunas otras religiones. Pero ¿qué es lo peculiar, qué es lo especial, qué es lo que hace distinto al rosario católico? Eso lo sabremos con la madre. La distinción es que, bueno, es una repetición, es una meditación y junto con la Virgen María se contempla la vida de Jesús. Se repite pues 150 veces en el origen de y ahora son 200 veces el Ave María, que es la salutación del ángel Gabriel, para precisamente cuando Jesús se va a encarnar en su vientre purísimo. El origen del Santo Rosario es cuando se fundan las abadías y en ellas pues se tiene ese deseo de que la constante alabanza hecha por los salmos, 150 salmos, se cante como se cantaría en la Jerusalén del cielo. Entonces, posteriormente, bueno, los monjes eran unos letrados y otros que no tenían estudios, que se dedicaban a los quehaceres domésticos, del jardín, de la cocina y otros oficios. Entonces los que no sabían leer pues se dedicaban a rezar nada más, a repetir 150 veces el Padre Nuestro, y los que sabían, los estudiados, rezaban los salmos como se cantaría en la Jerusalén junto con los santos y los ángeles. Efectivamente, madre,
Los 150 salmos que conforman el Salterio eran y son la oración, el preciado tesoro de la liturgia de las horas, que también se conoce como el breviario o el oficio de las horas. Y los monjes, parte de su espiritualidad también se centra en el orar con los salmos. De hecho, precisamente en las abadías, la abadía de Cluny, las abadías cistercienses, los benedictinos son expertos no solo en el recitar, sino en el cantar los salmos, de ahí el canto gregoriano. Pero como lo acaba de decir, ciertamente en un ambiente donde había mucha ignorancia, donde la analfabetización estaba muy marcada, el rezo del rosario se vuelve una manera como de sustituir o de suplir esta bellísima oración del Salterio, pero ahora convertida en la oración mariana. Originalmente, antes de la oración mariana, si no me equivoco, eran 150 Padre Nuestros. Sí. Se le llamaba incluso el Salterio de María. ¿Qué podría decirnos, porque estamos hablando del momento del monacato, de la vida conventual, pero hay un personaje muy importante también durante esta etapa que es San Bernardo de Claraval? ¿Qué aporte hace él al rosario o a la devoción mariana? Bueno, pues él en un primer momento hace una difusión o difunde esta devoción a la Virgen María, y luego no solamente se rezaba solo por la primera parte de la salutación, también se le fue agregando la segunda parte, que nosotros decimos: bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, y bendita eres entre todas las mujeres. Incluso se le fue agregando una coletilla, decíamos, que decía: bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, que nació en Belén, o bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, que murió en la cruz. Esa era una coletilla que se le agregaba al inicio. Y pues esta imagen del cambio que antes se consideraba como la señora feudal, San Bernardo le llama Nuestra Señora, es decir, nuestra madre. Eso también es una gran riqueza pues para nosotros, porque ya a María se le llama con toda confianza nuestra madre. Exactamente, como bien lo comenta, la palabra señora o señor para la etapa que históricamente estamos hablando tiene que ver con estos señoríos feudales, y María no es una señora feudal, sino la madre de los cristianos. Desde la cruz, a los pies de la cruz, cuando Jesús nos la da por madre, pues es madre y señora de todos los hijos de Dios. Y también se reemplazan algunos Padres Nuestros por el Ave María. Entonces ya no son 150 Padres Nuestros, serían 150 Aves Marías, y se quedan en el rosario 5 Padres Nuestros. Una oración que tiene historia y que ha ido evolucionando, porque no es solamente una oración mecánica, repetitiva y aburrida, porque muchas veces así, cuando hablamos del rosario, se piensa en que esta oración es para dormir. Si usted empieza a rezar el rosario, seguramente va a bostezar y descansará bien. Pero no, el rosario es una oración contemplativa. Más adelante abordaremos este tema de la oración contemplativa, o la manera de acercarnos a contemplar el misterio de Jesús encarnado, muerto y resucitado, que nos resume o sintetiza el Santo Rosario. En este primer bloque estamos abordando la cuestión histórica del rosario. Una oración, vuelvo a insistir, hermosa, bella, un saludo para María, pero también una oración que ha tejido generaciones que ofrecen el ramillete de su amor y devoción a Nuestra Señora del Cielo. En el rezo del rosario hay un personaje que también es clave. Ojalá nos pueda hablar un poco más de las órdenes mendicantes y en concreto de Santo Domingo, que es uno de los encargados de el rezo del rosario. Bueno, pues en un principio se van a difundir
el rosario durante las predicaciones a los laicos y antes de las homilías, los dominicanos también, antes de sus reflexiones, rezaban el Santo Rosario, y yo pensaba que con qué tiempo se disponían para dedicarle el tiempo a la predicación, a llevar el mensaje de Jesús, de la historia de la salvación a sus fieles. Y en aquel entonces también se empieza a utilizar este instrumento u objeto sagrado que es el rosario. Antes yo creo que se contaban con los dedos, no se menciona en la historia cómo, pero se empieza a utilizar en ese tiempo ya lo que conocemos, este objeto sagrado como rosario. Y también se añade al final la salutación angélica, las coletillas, como ya mencionaba, y se difunde el rezo del Santo Rosario antes de las predicaciones. Los dominicanos, en ellos está Alano de la Roche. ¿Sí? En un momento regresamos para hablar de los dominicos y la importancia que tienen en la expansión del Santo Rosario. Ya volvemos. Seguimos en este tema tan interesante como es la oración del Santo Rosario. Una de las oraciones que componen el rezo del Rosario es el Ave María, pero el Ave María, como lo conocemos en la actualidad, ha sufrido ciertas variaciones. ¿Cuándo se crea la oración del Ave María como lo conocemos ahora? Parece que en el siglo XV. Es cuando se le agrega la segunda parte, que sería: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así es como poco a poco se va conformando el Santo Rosario. Pues ya lo conocemos como el Ave María, y lo que normalmente nosotros vamos rezando ya en nuestros tiempos. Es cierto que el Ave María es una oración que es netamente bíblica, porque se compone del saludo del ángel Gabriel y del saludo de Santa Isabel. Ambos saludos generan el saludo que después se compone como el saludo de la Iglesia, que es la segunda parte, la que dice: Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esa es la segunda parte que compone precisamente esta oración. Y en esta oración, como usted mencionaba, pues se contemplan los misterios de la vida de Jesús. Cristocéntrico realmente es el rosario. Están dedicados pues los misterios gozosos, y nada más en los misterios gozosos mencionamos a la Virgen María, su relación así en este momento de la encarnación y la visitación, y después 3 de ellos se refieren a la vida de Jesús dentro de la infancia. Pero seguimos en la cuestión histórica antes de pasar a la dimensión espiritual del rezo del Santo Rosario y los frutos que también ofrece en la vida del cristiano. El Rosario tiene su peculiaridad. ¿Por qué octubre es el mes del Rosario? ¿A qué se debe que este mes esté marcado por esta oración? ¿Hay un día especial, el día de Nuestra Señora del Santo Rosario? ¿Qué sucedió? ¿Qué generó esto? En el siglo XVI, más o menos, en 1571, hubo una gran victoria que se debe al rezo del Santo Rosario. Esta fue una guerra en la que la armada cristiana venció a la turca, y se cuenta que el Papa San Pío V convocó a el 10% nada más, el 10% de los habitantes para que rezaran el Santo Rosario. Por eso se le llama la armada. Y entonces
700,000 personas se comprometieron a rezar el Santo Rosario todos los días. Y bueno, pues finalmente se gana en Lepanto esta batalla y se debe a Nuestra Señora del Rosario, y eso fue el día 7 de octubre. Por esa razón, octubre es el mes del Rosario. Y es que es un dato interesante, un dato histórico que nos ayuda a entender que los turcos vienen del mundo musulmán, y entonces en esta guerra la vida cristiana, la cristiandad centroeuropea se ve en riesgo, porque sabemos que el mundo musulmán es radical, y si es matar a aquellos que no son de los nuestros, lo hacen. Por esa razón, el temor y el miedo que había en la población centroeuropea católica cristiana, y el motivo que les lleva a poner en las manos de María esta batalla tan importante históricamente hablando, porque si no significaría someterse al yugo de una religión que contradice varios principios de la fe cristiana. Por ese motivo, la gran victoria de Lepanto es la que genera el mes de octubre como el mes del Santo Rosario. ¿Algún detalle más que quiera agregar sobre esta cuestión? Pues no, solamente lo mismo, ¿no? Que el Papa Pío V, San Pío V, es el que pidió que se pidiera la intercesión de la Santísima Virgen María, y sin duda alguna que esto pues fomenta y consolida la fe de los cristianos en ese momento. Regresamos a un dato que es importante conocer, y que es la figura o la importancia de los dominicos o de Santo Domingo de Guzmán en la promoción o la expansión del rezo del Santo Rosario. Al menos en nuestro país podríamos ubicar en la capital del estado de Puebla la Capilla del Rosario, una capilla hermosa en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, donde es un templo dominico, un templo que tiene que ver con estos misioneros que vinieron también a nuestras tierras, y que gracias a ellos también se ha promovido el rezo del Santo Rosario, una oración que pues es muy común. De hecho, la mayor parte de la gente, si no se la sabe, por lo menos la ha escuchado o alguna vez ha estado presente en un momento mariano como ese, el rezo del Rosario. Por eso le debemos mucho a Santo Domingo y a la Orden de los Dominicos la difusión, la amplia difusión del Rosario. De hecho, también hay todo un tema sobre ello que ya no abordaremos por cuestión de tiempo. Son temas históricos muy interesantes, pero continuamos con, ahora sí entrando a la dimensión espiritual del Santo Rosario. Esta oración, la oración que resume la vida de Jesús, ¿qué impacto tiene en la vida de nosotros los cristianos? Bueno, pues en un primer momento nos unen a Jesús, contemplar por medio de la Virgen María la vida de Jesús, y eso ayuda muchísimo porque invita a meditar los pasajes más importantes de la vida del Señor Jesús, y en cada misterio se rezan pues 10 Aves Marías, un Padre Nuestro y el Gloria, ¿no? Por este medio se medita la vida de Jesús, y yo pienso que une al fiel con la vida, le va transformando, le va haciendo más humilde, va creciendo en su amor a Jesús por medio de la Virgen María, y como muchos santos lo han dicho, ella es la que nos lleva a su Hijo Jesús. A Jesús por María. El rezo del Rosario tiene un componente cristológico. Cuando hablamos de María y hablamos del Rosario, podríamos pensar un poco en los ejercicios de San Ignacio de Loyola, que marcan una parte importante que se llama la contemplación. El Rosario también es una oración contemplativa. Cuando se toca a un Padre Nuestro y se enuncia un misterio, contemplamos la vida de Jesús. Sin leer el Evangelio, recordamos ese momento importante de la historia de la salvación, que nos lleva a que cada Ave María
se saboree, se disfrute, se convierte en un perfume suave que se eleva a nuestra Reina del Cielo. La oración cristológica, la oración mariana, es una oración que nos hace contemplar el misterio de Jesús. ¿Qué podríamos decir de eso? Escuchándolo, estaba pensando en que es cristológica, es cierto, o cristocéntrica, y eso hace que contemples la vida. Y fíjense, se dice que el rosario es una guirnalda de rosas. Es una oración de ternura, repetitiva ciertamente, pero que va pacificando el alma y que la va uniendo al Señor junto con la Virgen María. ¿Qué mejor que unirse a ella para llegar a Jesús? Meditar la vida de Jesús a través de una oración tan sencilla, pero tan poderosa también. Una oración que nos conecta al misterio del amor de Dios por nosotros, saludando a la Virgen María con ese bello saludo que refleja también la gran confianza de ella para aceptar una misión que no lograba dimensionar del todo, pero que sí logró confiar totalmente para poder vivir en ella la voluntad del Padre. La oración de María es una oración confiada. Cuando oramos a María, no debemos de olvidarnos que también oramos con María. María es maestra de la oración. ¿Qué es la oración sino ese profundo diálogo del alma con su Dios, del corazón humano con su Creador, y no solo con su Creador, desde la fe, a través de la experiencia bautismal de nuestro Dios y Padre? María nos enseña a conectar profundamente con el misterio de Dios, y ella en el Magnificat también nos presenta todo un camino, un itinerario de humildad, servicio, entrega, compromiso. Por eso el rosario es la oración que más conocemos mariana, pero ciertamente no es la única, aunque es la más conocida. ¿Comentarios sobre esta cuestión del Magnificat? ¿Alguna impresión? Bueno, sobre el Magnificat podemos pensar o recordar a la Virgen María como la pobre de Yahvé que esperaba el cumplimiento de las promesas de Dios para con su pueblo. Y entonces, bueno, pues que la Virgen se torna toda ella en el Magnificat en un cántico de alabanza, porque reconoce el poder de Dios sobre ella, sobre todo su pueblo que esperaba el cumplimiento de las promesas. Y a nosotros como fieles, como también pobres que esperamos en Dios la promesa de verlo, de contemplarlo cara a cara, y es un cántico de alabanza que a nosotros también nos invita a contemplar las maravillas de Dios en nuestra vida, en nuestra historia, y bueno, pues invitación a alabar al Señor. Ese es el Magnificat. Usó una palabra que es muy profunda, tiene sus implicaciones en el lenguaje neotestamentario, que son los anagüí, los pobres de Yahvé. María se identifica con este grupo de los pobres de Yahvé, de aquellos que esperan en la voluntad del Padre, en la voluntad de Dios para algo mejor. Son gente de confianza, gente de profundo amor a Dios. María es el gran modelo de esa pobreza, pero que se vuelve una pobreza confiada. Y por eso la oración del Santo Rosario, comparada con otras oraciones, tal vez resulte una oración muy sencilla, aparentemente pobre, rutinaria, y sin embargo esconde ese potencial de ser una oración que transforma la vida, que da paz al corazón y que nos conecta con ese misterio de Dios que se ha revelado para amarnos y para liberarnos. Cada misterio del Santo Rosario es una invitación a contemplar a Jesús, el gran Maestro de Nazaret, nuestro Dios y Salvador, que nos conduce a la vida y a la libertad. Continuamos con esta dimensión espiritual del rezo del Santo Rosario. Al volver hablaremos de las promesas que la Virgen María ha hecho
precisamente a los que rezan con devoción y amor el Santo Rosario. No se vaya, regresamos. Continuamos con nuestro programa, pero antes les invitamos a que participen con nosotros y también se acerquen a un lugar importante en el centro de nuestra ciudad. Es la cafetería La Fonte en La Curia, ahí a un lado del Carmen, donde podrán consumir un rico café de la región y además pues es una forma de apoyar también en la diócesis a ciertos gastos y actividades que se realizan. Les invitamos a consumir en esta cafetería los domingos y los horarios que aparecen ahí en pantalla. Continuamos con nuestro programa. Estábamos hablando de las promesas que la Virgen María ha hecho a quienes rezan con amor y devoción el Santo Rosario. Son promesas que vale la pena tener presentes porque la Virgen María, que nos conduce a Jesús, que nos lleva a Dios, también vela, intercede y ora por nosotros para que el mal no se atraviese en nuestra vida y destruya nuestra relación con Dios. Y esas promesas, las promesas que hace la Virgen, son promesas que se cumplen y que se inspiran también en el dato revelado. Vamos a escuchar esas promesas aquí con la Madre María Eugenia, que nos comparte este tema tan interesante del Rosario. 15 promesas que menciona este librito, que es de San Luis María Griñón de Montfort, es el secreto del Santo Rosario. Y bueno, las promesas son, la número 1 dice: quien rece constantemente mi rosario, recibirá cualquier gracia que me pida. Es una gran motivación para que nosotros recemos con confianza el Santo Rosario. Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi rosario. Bueno, pues es una oportunidad para vernos beneficiados, ciertamente, pero en la vida espiritual, ¿no? Porque yo creo que todos estamos invitados a ese deseo de santidad y de querer alcanzar el cielo y adquirir esa paz que tanto necesita nuestro mundo también. Es una oportunidad para rezar el rosario con esta seguridad de que ella nos va a obtener este beneficio. El rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio, libera de los pecados y abate las herejías, lo que ya mencionaba el Padre hace un momento, para liberarnos de las acechanzas del maligno. El rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina. Sustituye en el corazón de los hombres el amor del mundo con el amor de Dios y los eleva a desear las cosas celestiales y eternas. También esta es una gran promesa que motiva a todos los hombres para amar de una manera más fácil a Dios. El alma que se encomiende por el rosario no perecerá. Es una seguridad que nos da el Santo Rosario. Esta práctica tan hermosa nos va a dar esa seguridad, esa confianza. Y hay muchos comentarios y testimonios de la vida de los santos en que este es un efecto eficaz, es una gran promesa cumplida. Muchos se han salvado nada más por rezar un Ave María en el juicio, ¿no? Son anécdotas que cuentan los santos ahí en el libro de las maravillas del Rosario y las glorias de María, muchos nos platican de eso. El alma que se encomiende por el rosario no perecerá. El que con devoción rece mi rosario, considerando sus sagrados misterios, no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá de muerte desgraciada. Se convertirá, si es pecador, perseverará en gracia si es justo, y en todo caso será admitido a la vida eterna. Entonces, pues aquí también, ¿no? El morir en desgracia, porque pues que no se tiene la gracia santificante, ¿no? A eso se refiere, ¿verdad, Padre? Precisamente, y algo que me llamaba la atención y me gustaría que lo tengamos muy claro es que
el rezo del rosario es una oración hermosa, cristocéntrica, mariana, nos conduce a Dios, pero esa oración también tiene su implicación existencial cristiana. Si yo rezo el rosario y solo creo que basta con repetir el rosario para salvarme sin hacer el bien, sin comprometerme con los demás, pues falta todo el otro elemento tan importante. El rosario, el rezo, la devoción a María es una parte de nuestra dimensión cristiana. Por eso es también importante el asistir a la Eucaristía, el confesarse, el vivir en la gracia de Dios, el visitar a Jesús en la Eucaristía y desde luego el rezo del Santo Rosario. Los santos son una imagen bastante definida de qué significa amar a la Virgen María. Muchos de los santos que contemplamos en la historia de la Iglesia son, o más bien, no hay santo que no sea mariano. Todos los santos tienen un amor especial por la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Algunos santos tienen más popularidad por ser marianos, otros pareciera que no tanto, pero en el fondo y en sus escritos, en su vida, se han encomendado siempre a Nuestra Señora, la Santísima Virgen María. ¿Algunos santos que usted recuerde o que conozca que tienen ese impacto mariano profundo? Pues está San Bernardo Abad, San Luis María Griñón de Montfort, está San Juan Bosco y San Rafael Guízar y Valencia, amante de la Virgen María también. Al Papa San Juan Pablo II, también un gran amor desde su ordenación episcopal, papal, él también se encomendó a la Virgen María diciendo totus tus, que quiere decir todo tuyo. Entonces se manifiesta el gran amor que los santos tuvieron por la Virgen María. Y esta es una devoción muy bonita de los santos que a nosotros también nos debe inspirar, porque estamos llamados a ser santos y pues de la mano de la Virgen María para alcanzar esta santidad. ¿Quién mejor que esta Santa Señora? Figuras importantes y clave en la vida de la Iglesia como San Juan Pablo II. No es el único papa, no es el único gran papa mariano, pero sí es uno de los que más destaca en ese amor especial hacia la Virgen María. Esa frase que marcó todo un pontificado, totus tus, todo tuyo. Y luego acontecimientos clave en la vida de este pontífice, como que de niño iba a un santuario allá en Polonia, el santuario de Nuestra Señora de Czestochowa, el que el Papa justamente un 13 de mayo se haya salvado de haber sido asesinado en el día de Nuestra Señora, la Virgen de Fátima. Es clave la figura de María en este pontificado. Así es. Fue hermoso ese acontecimiento porque ella fue quien lo salvó, y el 13 de mayo fue una fecha que marcó a la Iglesia en ese atentado que recibió el Papa Juan Pablo II. Un papa muy enamorado de la Virgen María, de su rezo diario, su fervor especial, y también hay que destacar que en la vida de los papas y en la vida de los obispos, en la vida de los sacerdotes, en la vida de todo cristiano, la familia tiene un papel muy importante en esta vivencia de la devoción mariana, porque son los papás los que enseñan a los hijos esas oraciones tan sencillas que se convierten después en una profunda invocación de amor a la Virgen. El Papa San Juan Pablo II también, pues es un papa que nos lega en el rezo del rosario los misterios luminosos. No es que no sea importante el resto del rosario, pero con esto se completa más todavía la visión del Evangelio. Esos momentos clave de la vida de Jesús que no estaban en el rosario antes de su intervención de San Juan Pablo II, cuando se publica la carta donde se habla de los misterios luminosos, pues nos reflejan también toda una visión del misterio oculto de Dios. El Rosario Virgini.
Sí, los misterios de luz, así le llamó el Papa Juan Pablo II a estos 5 últimos misterios que se agregan a la coronilla. Ya queda completa con 20 misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Faltaba contemplar la vida activa o misionera del Señor Jesús, porque nos habíamos saltado de los misterios dolorosos que marcan la vida de la pasión muerte del Señor, a los gloriosos, que sería contemplar la resurrección de Jesús y hasta la venida del Espíritu Santo, pero quedaba un gran vacío ahí, y entonces hacen falta esos 5 misterios de luz. Esos misterios de luz, o los misterios luminosos como se conocen, ciertamente completan la visión del Evangelio. La infancia de Jesús en los misterios de gozo, los dolores de Jesús en los misterios precisamente dolorosos, la alegría de la resurrección en los misterios gloriosos y la vida pública de Jesús en los misterios luminosos. Y la vida pública con todas las enseñanzas de Jesús. En un breve enunciado, en un breve decir el misterio, ya hay toda una comprensión y una contemplación. Es una invitación especial para que cuando reces el rosario no lo hagas con prisa. Tal vez ese es un defecto que de repente solemos tener, que teniendo el rosario en las manos hacemos carreritas para terminarlo pronto. Y el rosario es una oración que contempla. Cuando se medita cada misterio es acercarnos, aproximarnos, contemplar a Jesús en aquello que está haciendo o diciendo. Por eso, una pésima forma de acercarse al rosario es cuando vamos a un velorio. Normalmente los rosarios de velorios, no digo que no son importantes, que bueno, hay que rezar por nuestros familiares difuntos, pero un rosario de velorio se vuelve un estropeo de esta contemplación, porque se hace con mucha rapidez y no se profundiza, no se medita, no se siente propio. En un velorio o en un rosario de un novenario, normalmente las personas lo que ya quieren es lo que viene al final del rosario, pero el rosario es una oración bellísima que sirve para contemplar al mismo Dios. Volvemos en un momento para continuar ya con esto del Santo Rosario, precisiones más prácticas, aspectos más elementales para poder orar con María. Regresamos. Aspectos prácticos del rezo del Santo Rosario. Ya hemos contemplado la parte histórica, hemos pasado por elementos de la espiritualidad y las promesas del rosario, pero vamos a ir ya en este último segmento a cuestiones muy prácticas. ¿Cómo rezar el rosario? ¿Cómo se reza? Porque de repente nos sucede que no sabemos rezarlo y lo vemos, lo compramos, nos lo ponemos en el cuello y eso cómo se reza, qué se hace con él, por dónde se empieza, cómo se termina. Se le puede poner muchas jaculatorias o muchas oraciones más, o basta con recitar solo las cuentas del rosario. ¿Cómo se reza el rosario? Bueno, en mi experiencia he observado que hay como que 2 formas. La piedad popular acostumbra a iniciar con la cruz, y en la cruz tiene el rezo del credo. Meditan el credo antes de iniciar. Obviamente primero se ponen en la presencia de Dios, persignándose, haciendo la señal de la Santa Cruz, y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después inician desde la primera cuenta, que sería para mí la última, con un Padre Nuestro y 3 Aves Marías, y después inician enunciando el primer misterio. En este caso pensemos en los gozosos, y es un Padre Nuestro y 10 Aves Marías. Se termina la última cuenta del primer bloque de 10 Aves Marías
con un gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y una jaculatoria. He visto que la piedad popular utiliza hasta 5 o más jaculatorias, pero lo normal sería una. ¿Algunas jaculatorias que usted se sepa que después de decir el Padre Nuestro o al terminar las 10 Aves Marías y el Gloria, qué jaculatorias normalmente se suelen usar? Normalmente a la Virgen María, bueno, pues somos muy guadalupanos, mi corazón en amarte eternamente se ocupe, y la respuesta es, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Hay otra jaculatoria muy bonita que dice, María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, y la respuesta es, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Eso es una oración breve. Las jaculatorias son oraciones muy breves, pues sí, a manera de jaculatorias, y que si se repiten constantemente, bueno, pues es una invocación al auxilio de la Virgen María. Estaba observando un detalle. Usted tiene un rosario que tiene unas cuentas de colores. Ese rosario, ¿por qué tiene esas cuentas de colores? Es un rosario misionero. Los colores significan los colores con cómo se identifican los continentes, los 5 continentes. El verde es África y se recuerdan las selvas, las montañas verdes del África. El rojo es para América y bueno, se recuerda la sangre de los mártires derramada por la fe y defensa en su amor a Jesús, que ellos dieron la vida por Jesús. El color blanco, que es el tercero, nos recuerda a Europa. Las aguas de los mares, Oceanía, ¿sí? Oceanía y Asia, el color amarillo. El rosario es el mismo, la estructura de un rosario es la misma, pero el rosario tiene la peculiaridad de que se habla del rosario misionero, el rosario juvenil, el rosario por la paz, el rosario guadalupano, y sin embargo el rosario es esa oración clave en nuestra espiritualidad y en nuestra vida de fe. Vuelvo a insistir, es una oración muy sencilla, pero que vale la pena realizarla. Sobre los misterios, ¿cuántos misterios son y cuándo se rezan? Los misterios gozosos son 5 y se rezan los días lunes y sábado. Los misterios dolorosos son también 5 y se rezan los martes y los viernes. Los misterios luminosos que se rezan el jueves y los gloriosos miércoles y domingo, también son 5. Ya no nos ponemos a profundizar en cada uno de los misterios porque pues son toda una síntesis de la vida de Jesús. No nos exentan de leer el Evangelio, claro que hay que ir a los Evangelios para poder profundizar más, pero es una oración contemplativa. San Ignacio de Loyola, al hablar de la contemplación, plantea el cómo uno puede, claro, con la inspiración de Dios, imaginarse el lugar, ambientar la escena de ese momento especial que se quiere contemplar de la vida de Jesús. Y el rosario también exige eso, un espacio de silencio, de recogimiento interior, de esa soledad. También se hace en comunidad, pero cuando se hace en soledad, pues es un rosario que se disfruta en esa oportunidad de acercarse a Dios en la tranquilidad. Hay quien va a la Alameda, quien sube una montaña, quien camina a la orilla del mar o de un río rezando el rosario y apaciguando el corazón o el espíritu, pero hay quien reza el rosario en la capilla con toda la gente de la comunidad, en un velorio, en un novenario de un difunto. La manera de rezar el rosario en comunidad también es enriquecedora. A veces hay algunas cosas que no son tan claras en el rezo comunitario, como ya lo veíamos hace un momento, en el que hay personas que rezan muy rápido, o de repente hay personas que hacen rosarios muy amplios que de repente sí cansan un poco al resto de los que están rezando.
¿Qué sugeriría a propósito de las personas que se dedican a rezar el rezo del rosario en novenarios o en momentos significativos que tienen que ver con la muerte de alguien? Pues rezar el rosario en esos momentos, como ya lo mencionaba usted, apacigua el alma, el corazón, y es un consuelo para los que están sufriendo en ese momento la pérdida de su familiar. Pero es muy grato, sería muy grato, bueno, por parte nuestra yo pienso que hay que evangelizarles a quienes se dedican a rezar el rosario, porque hay personas, una expresión que se dice así, son rezanderos. Entonces, pues ellos a veces hasta cobran, y yo creo que tendríamos que nosotros llegar a evangelizarlos a ellos, porque es la oportunidad de también evangelizar a tanta gente que está acompañando en ese momento en el velorio. Recordar, no sé, como se reza muchas veces durante toda la noche, pues recordar, repasar todos los misterios de la vida de Jesús, inclusive recordar la vida de quien ha fallecido a la luz de la vida de Jesús. Y sí, pues algo va a llegarle a los que están vivos ahí. Todo este programa ha sido dedicado al rezo del Santo Rosario. ¿Cuál es su origen? La dimensión espiritual del rosario, la cuestión práctica del mismo. Hay otras invocaciones y oraciones marianas que son importantes, como el Magnificat. De hecho, puede haber un programa más adelante a propósito de solo de esta oración, todo un comentario bíblico respecto al Magnificat. Pero la oración práctica y sencilla del rosario es también un arma poderosa en la lucha contra el demonio y contra el mal, todo lo que representa el poder de la muerte y la oscuridad. Por eso esta oración ha sido una oración muy poderosa que los grandes en la fe, los santos, no han descuidado. Incluso en la lucha contra el mal, los exorcistas también recomiendan el rezo del rosario. María es la que ha vencido el mal, es la que ha vencido aplastando con su pie la cabeza de Satanás. Por esa razón, confiando en María, también le pedimos que nos ayude pues a luchar contra el mal, y que esta oración poderosa también nos permita formar, integrar y acompañar a otros. Sí, bueno, pues creo yo que rezar el rosario siempre va a liberar de muchos males que acontecen, que acosan a la humanidad. Es una fuente de liberación y también de curaciones. Esos son los testimonios de los santos, de que quienes rezan con devoción, pero es con devoción, como que esa es la condición, una devoción, un gran amor a la Virgen María y sobre todo confianza, y el rezar esta oración que es poderosa, invocar a la Virgen María, porque se dice que por Eva entró el mal a la humanidad y por el ave, es decir, por el Ave María, entra la salvación a la humanidad. Entonces, pues ese es el arma que tenemos para que nosotros nos salvemos. Haciendo una precisión sobre María que aplasta la serpiente, algunos sugieren que en el tema de la cuestión bíblica, que es el fruto del vientre de María, Jesús, el que aplasta la serpiente, aplasta a Satanás, aplasta la muerte en la cruz. Pero acercarnos a María es acercarnos a la Madre de Dios que nos conduce a su Hijo. Jamás la Virgen María nos va a apartar de Jesús. Así que también hay que tener cuidado cuando aparecen ciertas supuestas revelaciones a propósito del rosario, que tienden a presentar un mundo terriblemente acabado, como si no hubiera esperanza ni salvación. Los cristianos creemos en la vida y la salvación, y aunque el mundo esté al revés, la fe nos lleva a creer que esto no será, el mal no tiene la última palabra, sino el bien. Hemos llegado ya al final de nuestro programa. Gracias, Madre Maru, por compartir este espacio con nosotros, por
platicarnos sobre esta devoción tan importante en la vida de la iglesia. Agradecemos al equipo de máster, al productor Hugo Roa, al ingeniero, al licenciado, el director general Carlos Vidal Neri, y a todos ustedes que hacen posible este programa sintonizándonos. No se pierdan el próximo martes el programa con el padre Miguel Ángel Maldonado Martínez, que abordará el tema de las misiones que se titula Domum. Vayan e inviten a todos al banquete. Soy el padre José Miguel Jonathan Gámez Rodríguez. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Dios los bendiga y nos vemos pronto. Universidad Idea de Oriente. Contamos con planes de estudio actuales, impartidos por profesores de diversas especialidades. Tendrás una sólida base de capacidades teóricas y técnicas en el campo de tu especialidad. Nuestras licenciaturas son Administración de Empresas,